El otro día publiqué una historia llamada Pasos. Hubo varias preguntas que despertaron mi curiosidad sobre ciertos detalles de mi infancia, así que hablé con mi mamá. Ella, ya cansada de mis preguntas, me dijo, ¿por qué no simplemente les cuentas sobre los malditos globos si tanto les interesa? En cuanto dijo eso, recordé muchas cosas de mi infancia que había olvidado. Esta historia debería dar algo de contexto a la historia anterior, la cual creo que deberías escuchar primero, aunque el orden no es tan importante. Escuchar esa historia primero te pondrá mejor en mi lugar, ya que fue lo primero que recordé. Los eventos de Pasos, si tienes preguntas o algo, siéntete libre de preguntarme y trataré de responder. También te advierto que ambas historias son largas, solo que me cuesta mucho dejar fuera algún detalle que pueda ser importante. Cuando tenía 5 años, iba a una escuela primaria que, por lo que entiendo ahora, le daba mucha importancia al aprendizaje a través de actividades. Yo era parte de un nuevo programa diseñado para permitir que los niños avanzaran a su propio ritmo. Para facilitar esto, la escuela animaba a los maestros a crear planes de estudio muy creativos. A cada maestro se le permitía crear su propio tema, el cual se mantenía durante todo el grado escolar, y todas las clases de matemáticas, lectura, etc., se diseñaban en base a ese tema. Estos temas se llamaban grupos. Había un grupo del espacio, un grupo del mar, un grupo de la tierra y el grupo al que yo pertenecía, comunidad. En el jardín de niños aquí no se aprende mucho, salvo cómo amarrarte los zapatos y cómo compartir, así que la mayoría de las cosas no son muy memorables. Solo recuerdo 2 cosas con claridad: que yo era el mejor escribiendo mi nombre correctamente, y el proyecto de los globos, que realmente era la joya del grupo de comunidad, ya que era una manera bastante inteligente de mostrar cómo funciona una comunidad a nivel muy básico. Probablemente ya hayas oído hablar de esta actividad. Un viernes, recuerdo que era viernes porque estaba emocionado por el proyecto y porque era el final de la semana. Al principio del año escolar, entramos al salón por la mañana y vimos que había un globo completamente inflado, atado con un hilo, pegado con cinta a cada uno de nuestros escritorios. En cada escritorio también había un marcador, una pluma, una hoja de papel y un sobre. El proyecto consistía en escribir una nota en el papel, ponerla dentro del sobre y sujetarlo al globo, al cual podíamos dibujarle algo si queríamos. La mayoría de los niños empezó a pelearse por los colores de los globos, pero yo empecé con mi nota, en la cual había pensado mucho. Todas las notas tenían que seguir una estructura general, pero podíamos ser creativos dentro de ese marco. Mi nota era más o menos así: hola, encontraste mi globo. Me llamo Leo y voy a una escuela primaria. Puedes quedarte con el globo, pero espero que me escribas de vuelta. Me gusta Mighty Max, explorar, construir fuertes, nadar y los amigos. ¿Qué te gusta a ti? Escríbeme pronto. Aquí hay $1 para que pagues el correo. En el dólar escribí para estampillas justo en el frente, lo cual mi mamá dijo que no era necesario, pero a mí me pareció una idea brillante, así que lo hice. La maestra tomó una Polaroid de cada uno de nosotros con nuestros globos y nos pidió que la metiéramos en el sobre junto con la carta. También incluyeron otra carta que supongo explicaba la naturaleza del proyecto y agradecía sinceramente a quien respondiera, además de pedir fotos de su ciudad o vecindario. Esa era toda la idea: fomentar el sentido de comunidad sin tener que salir de la escuela y establecer un contacto seguro con otras personas. Parecía una idea muy divertida. Durante las siguientes semanas empezaron a llegar cartas. La mayoría venía con fotos de diferentes monumentos o lugares. Cada vez que llegaba una carta, la maestra ponía la foto en un gran mapa que habíamos puesto en la pared para mostrar de dónde venía la carta y hasta dónde había viajado el globo. Era una idea muy inteligente porque de verdad teníamos ganas de ir a la escuela solo para ver si habíamos recibido carta. Durante todo el año escolar
Teníamos un día a la semana en el que podíamos responder a nuestro amigo por carta o al de otro compañero, si aún no recibíamos respuesta. Mi carta fue una de las últimas en llegar. Cuando entré al salón, miré mi escritorio y de nuevo no había carta, pero al sentarme, la maestra se acercó y me entregó un sobre. Debí haberme visto muy emocionado, porque justo cuando iba a abrirlo, ella puso su mano sobre la mía y dijo: «Por favor, no te molestes. No entendía qué quería decir. ¿Por qué me iba a molestar ahora que por fin tenía mi carta?». Al principio me sorprendía que ella supiera lo que había en el sobre, pero ahora entiendo que los maestros revisaban el contenido para asegurarse de que no hubiera nada ofensivo. Pero aún así, cuando regresamos, la mamá de Nico estaba en la cocina con la mía. Nico simplemente le contó a su mamá lo del robot. Nuestras mamás se rieron y él se fue a casa. Mi mamá y yo cenamos y luego me fui a la cama, pero no me quedé en la cama mucho tiempo antes de salirme en silencio. Debido a todo lo que había pasado ese día, decidí que quería revisar los sobres otra vez, ya que todo eso ahora me parecía mucho más interesante. Tomé el primer sobre y lo puse en el suelo, y sobre él puse la Polaroid borrosa del desierto. Puse el segundo sobre al lado, con la foto del edificio tomada en ángulo hacia arriba encima. Hice eso con cada una de las fotos, hasta que formé una cuadrícula de aproximadamente 5 por 10. Siempre me enseñaron a tener cuidado con las cosas que coleccionaba, aunque no estuviera seguro de que valieran algo. Me di cuenta de que las fotos se volvían cada vez más claras. Había un árbol con un pájaro, un letrero de límite de velocidad, cables eléctricos, un grupo de personas entrando a un edificio. Y entonces vi algo que me perturbó tan profundamente que, mientras te lo cuento, puedo recordar con claridad que sentí mareo, y solo una idea me venía a la cabeza una y otra vez. ¿Por qué estoy en esta foto? En esta fotografía del grupo de personas entrando al edificio, me vi a mí mismo de la mano de mi mamá, al final de la multitud. Estábamos justo en la orilla de la foto, pero era indudablemente nosotros. Y mientras mis ojos recorrían ese mar de Polaroids, me sentía cada vez más ansioso. Era una sensación muy extraña. No era miedo. Era esa sensación que tienes cuando estás en problemas. No estoy seguro de por qué me sentía así, pero ahí estaba yo, abrumado por la sensación de haber hecho algo malo, y esa sensación solo aumentaba mientras seguía mirando el resto de las fotos, después de esa que tanto me había impactado. Yo estaba en todas las fotos. Ninguna era una toma de cerca. Ninguna era solo de mí. Pero yo estaba en todas. En un costado, al fondo, en la esquina inferior del encuadre. En algunas, solo se veía una pequeña parte de mi cara en el borde de la imagen, pero aún así yo estaba ahí. Siempre estaba ahí. No sabía qué hacer. La mente funciona de formas extrañas cuando eres niño, pero una gran parte de mí tenía miedo de meterme en problemas simplemente por estar despierto, ya que ya sentía que había hecho algo malo. Así que decidí esperar hasta el día siguiente. Al día siguiente, mi mamá no trabajaba y pasó la mayor parte de la mañana limpiando la casa. Yo vi caricaturas, me imagino, y esperé hasta que pensé que era buen momento para mostrarle las Polaroids. Cuando salió a recoger el correo, tomé algunas fotos y las puse sobre la mesa frente a mí, mientras me sentaba a esperar que regresara. Cuando volvió, ya venía abriendo el correo y tiró un montón de propaganda al basurero. Le dije: «Mamá, ¿puedes venir un segundo? Tengo unas fotos. Dame un momento, cariño. Necesito anotar estas cosas en el calendario». Después de 1 o 2 minutos, vino y se paró detrás de mí y me preguntó qué necesitaba. Escuché que estaba ordenando el correo detrás de mí, pero yo solo miraba las Polaroids y le contaba sobre ellas. Mientras le explicaba y le señalaba las fotos, sus frecuentes ajá y ok empezaron a desaparecer.
y de pronto se quedó completamente en silencio, solo haciendo ruiditos con el correo. El siguiente sonido que escuché de ella fue como si estuviera tratando de tomar aire en una habitación sin oxígeno. Finalmente, sus jadeos desesperados fueron vencidos y simplemente dejó caer el resto del correo sobre la mesa y corrió a la cocina a buscar el teléfono. Mamá, lo siento. No sabía nada de esto. No te enojes conmigo. Con el teléfono en la oreja, caminaba de un lado a otro gritando al aparato. Yo, nervioso, jugueteaba con el correo que estaba junto a mis Polaroids. El sobre de arriba tenía algo saliendo por un lado, y sin pensarlo, lo jalé ansiosamente hasta sacarlo por completo. Era otra Polaroid. Confundido, pensé que quizás una de mis fotos se había colado entre el correo cuando ella dejó caer todo en la mesa. Pero cuando le di la vuelta y la vi, me di cuenta de que nunca antes la había visto. Para mi sorpresa, era yo. Pero esta vez era una foto mucho más cercana. Estaba rodeado de árboles y sonriendo, pero no estaba solo. Vi que Nico también estaba allí. Era una foto de nosotros dos del día anterior. Empecé a gritarle a mi mamá, que todavía estaba gritando por teléfono. La llamé varias veces, hasta que por fin me respondió, ¿qué? Y lo único que pude preguntar fue, ¿a quién estás llamando? Estoy hablando con la policía, cariño. ¿Pero por qué? Perdón, no hice nada malo. Ella me respondió con una frase que no entendí hasta que me vi obligado a revivir estos eventos de mis primeros años de vida. Tomó el sobre de la mesa y la foto de Nico y yo giró y se deslizó, cayendo junto a las otras Polaroids frente a mí. Sostuvo el sobre a la altura de mis ojos, pero yo solo podía mirarla a ella, viendo cómo todo el color desaparecía de su rostro y cómo se le llenaban los ojos de lágrimas. Y entonces dijo que tenía que llamar a la policía porque el sobre no tenía sello postal.